La noche en que todo comenzó, Madrid brillaba con una elegancia engañosa porque bajo las luces doradas de las farolas antiguas se escondían secretos que podían destruir familias enteras y cambiar destinos que parecían ya escritos desde hacía años en papeles firmados por hombres poderosos. En una de las avenidas más exclusivas de la ciudad, donde los edificios antiguos conservaban balcones de hierro forjado y ventanas altas, vivía Valeria Bustamante, la única heredera de una de las fortunas más antiguas de España, una joven criada entre lujos pero prisionera de decisiones que jamás había tomado por sí misma. Valeria caminaba de un lado a otro dentro de su habitación con el vestido de seda aún puesto mientras miraba su reflejo en el espejo antiguo que había pertenecido a su bisabuela, una mujer que según contaban había sido igual de rebelde pero que al final también había cedido ante las reglas familiares. Su abuelo don Ernesto Bustamante había decidido que era hora de que ella se casara con el hijo de su socio, un hombre al que nunca había visto pero del que había escuchado rumores incómodos que la hacían sentir que su vida estaba a punto de convertirse en una jaula de oro sin salida. A varios kilómetros de allí, en un barrio más modesto de la ciudad, Daniel Navarro salía de un pequeño apartamento alquilado donde fingía vivir desde hacía semanas mientras trataba de escapar de la presión de su propio padre, un magnate de inversiones que también había decidido su futuro sin preguntarle nada. Daniel estaba cansado de que lo vieran solo como el heredero perfecto, con trajes hechos a medida y sonrisas ensayadas para las reuniones empresariales, porque dentro de él había un hombre que solo quería ser elegido por quien era y no por el apellido que cargaba. El destino empezó a moverse cuando una amiga de Valeria llamada Juana, desesperada por ayudarla a escapar del matrimonio arreglado, le habló de un modelo que necesitaba dinero urgente y que aceptaría casarse por un acuerdo temporal sin hacer preguntas. La idea parecía absurda, pero también era la única salida que Valeria veía en medio del laberinto de decisiones que otros habían construido a su alrededor desde que era niña. La cita fue organizada en un edificio antiguo cerca de la Plaza Mayor, donde los turistas nunca miraban hacia arriba y donde los secretos podían entrar y salir por puertas discretas sin dejar rastro. Valeria llegó primero con gafas oscuras y un abrigo sencillo para no llamar la atención, porque por primera vez en su vida estaba haciendo algo que no estaba aprobado por su familia, y eso la hacía sentir un miedo extraño, mezclado con una emoción que jamás había conocido. Daniel llegó minutos después, vestido con ropa sencilla que no coincidía con la elegancia natural que llevaba en la postura y en la forma de caminar. Ambos se miraron con desconfianza al principio, porque cada uno pensaba que el otro venía por un motivo muy distinto al real. Valeria creyó que él era un hombre acostumbrado a vender compañía y Daniel pensó que ella era una joven rica caprichosa buscando una aventura secreta antes de casarse con alguien importante. La conversación comenzó con tensión y malentendidos hasta que finalmente Valeria explicó que necesitaba un matrimonio legal para librarse de una boda impuesta por su abuelo y que estaba dispuesta a pagar una suma considerable por ese favor. Daniel se quedó en silencio porque aquello sonaba como una locura salida de una novela barata, pero también vio en los ojos de ella una desesperación real que le recordó la prisión elegante de la que él mismo estaba tratando de escapar. Después de unos minutos de discusión nerviosa, decidieron seguir adelante con el plan sin imaginar que el destino se estaba riendo en silencio de ambos, porque estaban huyendo exactamente hacia la persona que sus familias ya habían elegido desde hacía años para ellos. Firmaron documentos en una oficina pequeña con un notario que no hizo preguntas. Porque el dinero puede comprar silencios en cualquier ciudad del mundo, incluso en la orgullosa Madrid. Cuando salieron a la calle ya eran marido y mujer ante la ley, pero no se conocían en absoluto. Caminaron juntos bajo las luces de la tarde mientras un viento frío movía las hojas secas por las aceras, y por un momento los dos sintieron que habían hecho algo irreversible que podía salvarlos o destruirlos por completo. Daniel insistió en acompañarla hasta su casa sin revelar que en realidad tenía chofer y varios coches de lujo esperándolo en otro barrio. Valeria mintió diciendo que vivía en un apartamento compartido porque no quería que él supiera que era millonaria. Los dos comenzaron su matrimonio con mentiras pequeñas que pronto se convertirían en una red difícil de romper.
Esa misma noche Valeria regresó a la mansión familiar decidida a enfrentar las consecuencias. Entró al despacho de su abuelo con el acta de matrimonio en la mano temblando pero con una firmeza nueva en la mirada. Don Ernesto al principio pensó que era una broma de mal gusto hasta que vio el documento oficial y comprendió que su nieta había desobedecido la orden más importante de su vida. El hombre reaccionó con furia herida más que con enojo real porque en el fondo sabía que siempre había controlado todo a su alrededor y que aquella era la primera vez que alguien rompía sus planes. Le dijo que si estaba casada debía irse de la casa inmediatamente porque las mujeres casadas forman su propio hogar y no viven bajo el techo del abuelo como niñas consentidas. Valeria salió de la mansión con una maleta pequeña y el corazón latiendo con fuerza sin saber realmente a dónde ir. Llamó a Daniel con voz temblorosa y él sin dudarlo le ofreció quedarse con él en el modesto lugar donde fingía vivir. Mientras tanto su chofer Tony observaba todo desde lejos sabiendo la verdad pero obligado a guardar silencio por lealtad a su jefe. Cuando Valeria llegó al pequeño edificio se sorprendió al ver la sencillez del lugar pero decidió no mostrar incomodidad porque estaba decidida a empezar de cero aunque fuera una mentira compartida. Daniel la recibió con torpeza encantadora y juntos entraron al apartamento que olía a pintura vieja y café reciente. Esa noche cenaron pan con aceite de oliva y queso barato sentados en el suelo porque no había mesa todavía. Hablaron de cosas simples como películas antiguas y recuerdos de infancia evitando cuidadosamente mencionar sus familias ricas y poderosas. Sin darse cuenta comenzaron a reír con una naturalidad que ninguno había sentido en años. Fuera de ese pequeño hogar falso las dos familias empezaban a moverse como piezas de ajedrez intentando entender qué había salido mal en sus planes perfectos sin saber que el destino ya había escrito una historia mucho más complicada que cualquier contrato empresarial. Y así comenzó el matrimonio más inesperado de Madrid nacido de mentiras pero sostenido por una chispa de verdad que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer todavía. Los primeros días en el pequeño apartamento fueron extraños para ambos porque estaban acostumbrados a mundos completamente distintos pero fingían que aquella vida sencilla era lo único que habían conocido desde siempre, mientras trataban de no cometer errores que revelaran la verdad que escondían con tanto cuidado. El edificio estaba en un barrio antiguo de Madrid donde las vecinas se conocían por nombre y donde el olor a pan recién horneado por las mañanas se mezclaba con el sonido lejano de los autobuses que pasaban temprano llevando trabajadores hacia el centro de la ciudad. Valeria despertó la primera mañana con la luz del sol entrando por una cortina delgada que no lograba cubrir del todo la ventana y por un momento olvidó dónde estaba hasta que vio el techo con pequeñas grietas y escuchó a Daniel en la cocina tratando de preparar café con una cafetera vieja que hacía ruidos extraños. Nunca en su vida había despertado sin el silencio perfecto de una mansión ni sin el aroma de perfumes caros flotando en el aire, pero en lugar de incomodarse sintió una calma inesperada que le dio miedo aceptar. Daniel por su parte se movía torpemente en aquella cocina pequeña porque no estaba acostumbrado a preparar su propia comida ni a vivir sin ayuda, pero fingía naturalidad porque quería que Valeria creyera que esa era su vida real. Pensaba en la ironía de ser dueño de edificios enteros en el barrio financiero y al mismo tiempo estar luchando para que no se le quemara una tostada en una sartén vieja que Tony había comprado el día anterior para que todo pareciera creíble. Cuando se sentaron frente a frente con dos tazas desiguales y pan tostado ligeramente quemado, ambos sonrieron con una timidez que no era parte de ningún plan sino algo que nacía de la vulnerabilidad de estar compartiendo un comienzo incierto. Hablaron de cosas pequeñas como el clima de Madrid y el ruido de la calle evitando tocar temas personales que pudieran poner en peligro la historia que habían inventado sobre sí mismos. Esa misma tarde Valeria decidió buscar trabajo de verdad porque quería demostrar que podía vivir sin el dinero de su familia y caminó por varias tiendas del barrio preguntando si necesitaban ayuda. Su forma de hablar elegante y su postura recta llamaban la atención, pero ella trataba de mostrarse sencilla bajando la mirada y sonriendo con humildad mientras sentía por dentro el peso de estar ocultando una vida de privilegios.
Daniel la observaba desde la ventana cuando regresó con bolsas pequeñas de supermercado y una expresión cansada pero orgullosa porque había conseguido un empleo temporal en una cafetería cercana. Él sintió una mezcla de admiración y culpa porque mientras ella estaba dispuesta a trabajar de verdad, él seguía jugando a ser alguien que no era, y eso comenzaba a pesarle más de lo que esperaba. Por las noches hablaban sentados en el suelo apoyados contra la pared compartiendo historias de infancia que eran medias verdades mezcladas con recuerdos inventados. Valeria contaba anécdotas de una supuesta escuela pública donde decía haber estudiado mientras Daniel hablaba de trabajos ocasionales que nunca había tenido. Sin embargo, cuando reían juntos, la falsedad de sus palabras perdía fuerza porque la conexión entre ellos era auténtica y crecía sin pedir permiso. Mientras tanto, en la mansión Bustamante, don Ernesto investigaba en silencio quién era el hombre que se había casado con su nieta sin autorización. Sus contactos comenzaron a buscar información, pero Daniel había sido cuidadoso al usar un nombre ligeramente distinto en el registro del apartamento falso, lo que dificultaba encontrar su verdadera identidad. Aún así, el abuelo sentía que algo no encajaba porque ningún hombre común habría actuado con tanta seguridad frente a una joven como Valeria. En otro extremo de la ciudad, el padre de Daniel estaba furioso al descubrir que su hijo no solo había desaparecido de las reuniones importantes, sino que además se había casado en secreto. Ordenó a Tony que vigilara discretamente la situación porque quería pruebas antes de actuar. Tony se encontraba atrapado entre la lealtad a su jefe y el cariño sincero que empezaba a sentir por Valeria al ver la forma en que trataba a Daniel sin saber quién era realmente. Un sábado por la mañana, Valeria regresó de la cafetería con olor a café en la ropa y una sonrisa cansada mientras Daniel fingía haber pasado el día buscando trabajo. Ella le contó que había aprendido a usar la máquina de espresso y que una clienta mayor le había dejado propina por su amabilidad. Daniel escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de ella construía un mundo real que no dependía de fortunas ni apellidos. Esa noche decidieron salir a caminar por el barrio y terminaron en una pequeña plaza donde un guitarrista tocaba flamenco bajo una farola antigua. Se sentaron en un banco de madera y por primera vez guardaron silencio sin incomodidad, mirando a niños correr y a parejas mayores pasear de la mano. Daniel pensó que nunca había tenido un momento tan simple y tan verdadero, mientras Valeria sentía que por fin podía respirar sin que nadie esperara perfección de su parte. Sin embargo, las mentiras empezaban a crear grietas invisibles. Un día Valeria encontró en el bolsillo de la chaqueta de Daniel una tarjeta de un restaurante exclusivo del centro que no encajaba con la vida humilde que él decía tener. Daniel explicó que la había encontrado en la calle, pero la duda quedó flotando entre ellos como una sombra que ninguno quiso enfrentar todavía. Al mismo tiempo, Daniel notó que Valeria usaba expresiones y conocimientos que no correspondían a alguien que siempre había vivido con limitaciones. Ella sabía distinguir vinos caros y hablaba con naturalidad de exposiciones de arte en museos importantes. Cada vez que ocurría algo así, ambos reían y cambiaban de tema, pero en el fondo sabían que estaban construyendo una relación sobre terreno inestable. Una tarde lluviosa, Valeria llegó empapada porque había olvidado llevar paraguas y Daniel la envolvió en una manta vieja mientras preparaba chocolate caliente. Ese gesto sencillo rompió una barrera invisible y ella lo abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en su pecho. En ese abrazo no había contratos ni acuerdos, solo dos personas cansadas de fingir ante el mundo que por un momento se permitían sentir sin pensar en las consecuencias. Desde la ventana del edificio de enfrente, un hombre enviado por el abuelo de Valeria tomó fotografías sin que ellos lo notaran. Las imágenes mostraban a la heredera millonaria entrando y saliendo de un barrio modesto con ropa sencilla y expresión serena. Don Ernesto recibió las fotos esa misma noche y sintió una mezcla de rabia y desconcierto porque su nieta no parecía infeliz como él había supuesto, sino todo lo contrario. El padre de Daniel también recibió informes de Tony que, aunque suavizaba los detalles, no podía ocultar que su hijo estaba cambiando. El hombre poderoso empezó a temer que aquella mujer desconocida pudiera influir demasiado en Daniel y decidió que era momento de intervenir antes de que la situación se saliera de control.
Sin saber que ambos mundos se acercaban peligrosamente, Valeria y Daniel comenzaron a crear pequeñas tradiciones como desayunar juntos los domingos y escribir en una libreta gastos compartidos como si realmente fueran una pareja empezando desde cero. Cada risa y cada mirada prolongada hacían más difícil recordar que todo había comenzado como un simple acuerdo para escapar de otros matrimonios. Una noche mientras Madrid dormía bajo un cielo despejado, Valeria observó a Daniel mientras se leía en silencio sentado en el suelo y sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con gratitud ni con costumbre. Era algo nuevo que la asustaba porque significaba que estaba entregando el corazón a un hombre que en realidad no conocía. Daniel levantó la mirada y al encontrar sus ojos ambos sonrieron sin palabras como si compartieran el mismo secreto. El destino que había unido sus caminos por error empezaba a tejer algo verdadero entre mentiras frágiles y promesas que ninguno se había atrevido a hacer en voz alta todavía. Pero en las sombras las familias preparaban movimientos que pronto obligarían a la pareja a enfrentar la verdad que habían estado evitando desde el día en que firmaron aquel matrimonio improvisado en una oficina silenciosa de Madrid. El otoño llegó a Madrid pintando las calles con tonos dorados y rojizos mientras el viento arrastraba hojas secas por las aceras estrechas del barrio donde Valeria y Daniel habían construido una vida sencilla que ya no se sentía como una actuación sino como un refugio inesperado del mundo exigente que ambos habían dejado atrás. Las mañanas empezaban con el sonido de la cafetera vieja y con la luz suave entrando por la ventana mientras compartían desayunos modestos que poco a poco se convirtieron en el momento favorito del día para los dos. Valeria comenzaba a sentirse orgullosa de su trabajo en la cafetería porque cada moneda que ganaba representaba una decisión propia y no un regalo impuesto por su familia. Sus manos ya no lucían tan perfectas como antes porque el vapor caliente y las tazas pesadas dejaban pequeñas marcas, pero esas marcas le recordaban que estaba viviendo de verdad y no simplemente existiendo dentro de una vitrina elegante. Daniel la observaba en silencio cada vez que ella llegaba cansada pero satisfecha y sentía que su admiración crecía hasta convertirse en algo que iba más allá del cariño. Él quería decirle la verdad cada noche cuando se sentaban juntos a cenar, algo simple, pero el miedo a perderla lo mantenía callado porque temía que al revelar su identidad ella pensara que todo había sido una burla o un experimento cruel. Un día mientras caminaban por el mercado del barrio, Valeria se detuvo a mirar un puesto de flores pequeñas y baratas que una anciana vendía con paciencia infinita. Daniel notó la forma en que ella acariciaba los pétalos con delicadeza y sin pensarlo compró un pequeño ramo con las pocas monedas que llevaba encima. Valeria lo miró sorprendida porque nadie le había regalado flores sin una razón social detrás y en ese gesto sencillo sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Aquella noche colocaron las flores en un vaso de vidrio que hacía las veces de florero y el apartamento pareció más cálido que nunca. Se sentaron en el suelo como siempre y hablaron durante horas sobre sueños que nunca se habían atrevido a compartir con nadie. Valeria confesó que siempre había querido estudiar literatura y escribir historias, pero que su familia consideraba esas cosas una pérdida de tiempo. Daniel dijo que su mayor sueño era que alguien lo eligiera por quien era y no por lo que poseía, aunque no se atrevió a decir por qué ese deseo le dolía tanto. Mientras tanto, en la mansión Bustamante, don Ernesto recibía informes cada vez más detallados sobre la vida de su nieta. Las fotografías mostraban a Valeria riendo en la calle, cargando bolsas del supermercado y usando ropa sencilla. El abuelo no entendía cómo podía parecer tan feliz lejos de la vida de lujo que él había construido para ella, y esa incomprensión comenzó a transformarse en una preocupación silenciosa que jamás admitiría en voz alta. El padre de Daniel también observaba desde la distancia, pero su reacción era distinta porque para él la felicidad de su hijo era una amenaza si no encajaba en los planes familiares. Decidió organizar una cena formal en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid e invitó a la familia Bustamante sin saber que el destino ya había unido a los jóvenes por otros caminos. Su intención era anunciar públicamente el compromiso entre Daniel y la mujer que había elegido para el años atrás.
Johnny escuchó la conversación y sintió un peso en el pecho porque sabía que ese evento podía destruir todo lo que Daniel y Valeria estaban construyendo. Intentó advertir a su jefe, pero Daniel estaba demasiado concentrado en una sorpresa que planeaba para Valeria sin saber que el tiempo se estaba agotando. Una tarde Valeria regresó temprano del trabajo porque la cafetería había cerrado antes por un problema eléctrico. Entró al apartamento en silencio y escuchó a Daniel hablando por teléfono en la habitación contigua. Su tono de voz era diferente, más firme y seguro, como el de alguien acostumbrado a dar órdenes. Valeria se quedó quieta sin entender por qué esa voz no coincidía con el hombre humilde que ella creía conocer. Daniel colgó rápidamente al notar su presencia y sonrió tratando de parecer relajado, pero la duda ya había echado raíces en el corazón de Valeria. Ella no dijo nada, pero esa noche el silencio entre los dos fue más pesado que nunca, aunque intentaron fingir normalidad mientras cenaban. Días después Valeria fue citada por su abuelo con la excusa de firmar unos documentos antiguos relacionados con propiedades familiares. Dudó en ir, pero al final aceptó porque una parte de ella todavía quería creer que don Ernesto podía entenderla algún día. Daniel la acompañó hasta la parada del autobús y la vio alejarse sintiendo un presentimiento oscuro que no logró sacudirse. La mansión Bustamante la recibió con el mismo lujo de siempre, pero Valeria ya no se sentía parte de ese mundo. Su abuelo la observó con atención, notando el cambio en su mirada y en su postura. Intentó convencerla una vez más de abandonar a su esposo, asegurándole que aquel hombre solo estaba interesado en su fortuna, pero Valeria defendió a Daniel con una firmeza que sorprendió al anciano. Mientras discutían, un asistente entró para anunciar que un invitado inesperado había llegado. Era el padre de Daniel, quien había decidido adelantarse a los acontecimientos para hablar directamente con don Ernesto. Cuando los dos hombres se encontraron en el salón principal, el aire se llenó de una tensión antigua porque sus familias habían sido aliadas y rivales durante décadas. Valeria observó la escena sin entender del todo la conexión hasta que escuchó el nombre de Daniel pronunciado con respeto y enojo al mismo tiempo. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar en su mente, pero se negó a aceptar la conclusión porque significaba que su matrimonio improvisado no había sido un escape del destino, sino un rodeo para llegar al mismo lugar. Esa noche regresó al apartamento con el corazón agitado y la cabeza llena de preguntas que no se atrevía a formular todavía. Daniel notó su inquietud y quiso hablar, pero ella le pidió tiempo diciendo que estaba cansada. Se acostaron de espaldas sin tocarse por primera vez desde que habían comenzado a compartir ese espacio pequeño que ya se sentía como hogar. En la oscuridad Daniel miró el techo agrietado y comprendió que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. El amor que estaba naciendo dentro de él no merecía estar basado en mentiras. Decidió que al día siguiente le contaría todo, aunque eso significara perderla para siempre. Valeria por su parte miraba la pared recordando cada momento compartido y preguntándose cuál de todos había sido real. Aún con la duda clavada en el pecho, no podía ignorar que sus sentimientos por Daniel eran auténticos y profundos. Esa contradicción la hizo llorar en silencio para que él no la escuchara. Madrid dormía ajena a la tormenta emocional que crecía dentro de aquel pequeño apartamento donde dos corazones estaban a punto de enfrentarse a la verdad que había estado esperando desde el principio. El destino que los había unido con engaños ahora exigía sinceridad como único camino posible para seguir adelante. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre Madrid, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de romperse en la vida de dos personas que habían comenzado a amarse en medio de mentiras que ya no podían sostener el peso de la verdad. Dentro del pequeño apartamento Valeria se movía en silencio preparando café mientras Daniel la observaba desde la puerta de la habitación con el corazón golpeándole el pecho con fuerza porque sabía que ese día todo cambiaría, para siempre. El aroma del café llenó el espacio reducido, pero no logró calentar el frío que se había instalado entre ellos desde la noche anterior. Valeria dejó la taza frente a Daniel sin mirarlo directamente y se sentó al otro lado de la habitación con las manos entrelazadas, tratando de reunir valor para hablar primero, pero al mismo tiempo temiendo escuchar lo que su
intuición ya sospechaba. Daniel respiró hondo y caminó hacia ella con pasos lentos como si cada movimiento pesara toneladas. Se arrodilló frente a Valeria y levantó la mirada con una mezcla de amor y culpa que ya no podía ocultar. Le dijo que necesitaba contarle algo importante que debió haber dicho desde el principio, pero que el miedo lo había convertido en un cobarde. Valeria sintió que el mundo se quedaba en silencio mientras escuchaba esas palabras porque confirmaban que su corazón no la había engañado. Con voz temblorosa le pidió que dijera la verdad completa sin suavizar nada porque prefería un dolor honesto que una felicidad construida sobre mentiras. Daniel le confesó que no era un hombre sin recursos ni un trabajador común como había fingido ser, sino el hijo de un empresario poderoso que controlaba inversiones en media Europa. Le explicó que había aceptado el matrimonio falso porque quería escapar de un compromiso arreglado por su padre y que jamás imaginó enamorarse de ella de verdad. Cada palabra caía como un golpe en el pecho de Valeria porque al mismo tiempo que confirmaba la traición también explicaba muchas cosas que no habían tenido sentido antes. Ella se levantó y caminó hacia la ventana intentando procesar la avalancha de emociones que se mezclaban dentro de su mente entre rabia, tristeza, alivio y un amor que se negaba a desaparecer. Daniel le aseguró que los momentos compartidos habían sido reales y que su amor no tenía nada que ver con dinero ni con planes familiares. Le dijo que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella si era necesario porque por primera vez en su vida sabía lo que significaba elegir a alguien con el corazón y no con la obligación. Valeria se giró con lágrimas en los ojos y le confesó que ella tampoco había sido sincera. Le reveló que era heredera de una fortuna inmensa y que su abuelo había intentado obligarla a casarse con un hombre al que nunca quiso conocer. Le explicó que el trabajo en la cafetería había sido una decisión propia para demostrar que podía vivir sin privilegios aunque eso significara empezar desde abajo. Ambos se miraron en silencio comprendiendo que habían estado huyendo del mismo destino sin saber que corrían uno hacia el otro. La revelación no borraba el dolor pero sí creaba un nuevo terreno donde la honestidad podía crecer si decidían luchar por ello. Mientras hablaban alguien golpeó la puerta con fuerza interrumpiendo el momento más vulnerable de su relación. Daniel abrió y encontró a Tony con expresión seria quien traía noticias urgentes. Les dijo que los padres de ambos habían organizado una reunión esa misma noche en la mansión Bustamante para aclarar la situación y que ya sabían toda la verdad. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque sabía que esa reunión no sería una simple conversación sino un enfrentamiento entre dos generaciones acostumbradas a controlar destinos ajenos. Daniel tomó su mano con firmeza y le prometió que no permitiría que nadie decidiera por ellos otra vez. Esa noche llegaron juntos a la mansión donde los candelabros iluminaban un salón lleno de historia y orgullo familiar. Don Ernesto y el padre de Daniel los esperaban con expresiones severas sentados frente a una mesa larga que parecía más un tribunal que un lugar de diálogo. El padre de Daniel habló primero acusando a Valeria de haber manipulado a su hijo mientras don Ernesto defendía a su nieta diciendo que Daniel había sido el oportunista. Las voces se elevaron llenando la sala de reproches antiguos que iban más allá de los jóvenes y hablaban de rivalidades empresariales y heridas de orgullo acumuladas durante años. Valeria dio un paso al frente y con voz firme declaró que su matrimonio no era un error ni un negocio sino una elección que había nacido en circunstancias extrañas pero que se había convertido en algo verdadero. Daniel la apoyó diciendo que por primera vez estaba dispuesto a vivir sin el respaldo del apellido familiar si eso significaba conservar el amor que había encontrado. Las palabras de ambos dejaron a los hombres mayores en silencio porque no estaban acostumbrados a ser desafiados con tanta claridad. Don Ernesto miró a su nieta y vio en ella la misma determinación que había tenido su bisabuela cuando luchó por su propia libertad. El padre de Daniel por su parte vio reflejada en su hijo una valentía que nunca le había permitido mostrar. Después de un largo silencio don Ernesto habló con voz más suave reconociendo que había querido proteger a su nieta pero que había olvidado escucharla. El padre de Daniel aunque con dificultad aceptó que su hijo debía vivir su propia vida aunque no coincidiera con sus planes.
La tensión en la sala comenzó a disiparse lentamente como una tormenta que se aleja dejando el aire limpio pero cargado de emoción. Valeria y Daniel se miraron entendiendo que aún quedaba un camino difícil por recorrer pero que por primera vez caminaban sin máscaras. Al salir de la mansión la noche de Madrid los recibió con un aire frío y estrellas brillando sobre los tejados antiguos. Daniel abrazó a Valeria con fuerza y ella apoyó la cabeza en su pecho sintiendo que aquel abrazo era el inicio real de su historia y no solo un acuerdo desesperado para escapar de otros destinos. Sin embargo, ambos sabían que el amor no se sostenía solo con declaraciones valientes sino con decisiones diarias que pondrían a prueba su compromiso. Tendrían que aprender a vivir entre dos mundos muy distintos y construir un puente donde antes solo había secretos. Mientras caminaban de regreso al apartamento humilde que había sido testigo de su transformación, comprendieron que ese lugar pequeño había sido el escenario donde nació algo que el dinero no podía comprar. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez no sentían miedo sino esperanza compartida. El invierno llegó a Madrid con un frío suave y cielos despejados mientras la ciudad seguía su ritmo elegante sin saber que en un pequeño apartamento de un barrio antiguo dos personas estaban aprendiendo a amarse sin máscaras, después de haber derribado las mentiras que los habían unido por accidente. Valeria y Daniel despertaban cada mañana con la certeza de que el amor no era una fantasía de novela sino una decisión diaria que exigía paciencia, honestidad y valentía. Después de la confrontación en la mansión ambos decidieron mantener su vida sencilla por un tiempo porque querían construir una relación basada en experiencias reales y no en lujos heredados. Valeria continuó trabajando en la cafetería aunque su abuelo le ofreció volver a la comodidad de antes y Daniel rechazó temporalmente varios cargos importantes en la empresa familiar para demostrar que podía caminar por su cuenta sin depender de privilegios. Los días se llenaron de rutinas pequeñas que para ellos tenían un valor enorme. Iban juntos al mercado los sábados por la mañana, elegían frutas de temporada y regresaban cargando bolsas mientras reían por tonterías que nadie más entendería. Por las noches cocinaban juntos aprendiendo recetas sencillas y a veces quemaban la comida pero terminaban comiendo pan con aceite y queso en el suelo como en los primeros días cuando todo era incierto. Valeria empezó a escribir en un cuaderno viejo historias inspiradas en la gente que veía en la cafetería y Daniel la animaba diciendo que sus palabras tenían fuerza y verdad. Ella sentía que por fin alguien valoraba sus sueños sin medirlos en dinero ni en prestigio. Daniel por su parte comenzó a colaborar en proyectos sociales discretos ayudando a pequeñas empresas del barrio a crecer sin revelar su identidad completa y descubrió una satisfacción que nunca había encontrado en reuniones lujosas. Las familias observaban desde lejos respetando la decisión de los jóvenes aunque con preocupación silenciosa. Don Ernesto visitó el apartamento por primera vez llevando una caja de dulces tradicionales y se sorprendió al ver la calidez del lugar. No dijo mucho pero al despedirse abrazó a su nieta con una ternura que nunca antes se había permitido mostrar. El padre de Daniel también cambió lentamente al ver que su hijo no se alejaba por rebeldía sino por convicción. Comenzó a pedir su opinión en algunos asuntos de la empresa reconociendo su criterio sin imponerle caminos. Aunque todavía había diferencias, el respeto empezó a reemplazar el control que antes definía su relación. Una tarde Valeria recibió una carta de una editorial pequeña que había leído uno de sus relatos enviados en secreto semanas atrás. La invitaban a reunirse para hablar de una posible publicación. Valeria temblaba de emoción mientras le mostraba la carta a Daniel, quien la levantó en brazos girando por el apartamento con una alegría que llenó cada rincón de risas. Ese mismo día Daniel recibió una llamada para dirigir un proyecto empresarial en otra ciudad de España con la condición de que pudiera diseñarlo según sus propios valores. Miró a Valeria con duda porque no quería alejarse de la vida que habían construido, pero ella le recordó que crecer no significaba abandonar el amor sino llevarlo a nuevas etapas. Decidieron mudarse juntos a una ciudad costera donde el mar ofrecía horizontes abiertos y un ritmo diferente.
El pequeño apartamento de Madrid quedó atrás como el lugar donde aprendieron a ser sinceros, pero se llevaron con ellos la mesa improvisada, la manta vieja y el vaso que había servido de florero para las primeras flores. El día de la mudanza caminaron por última vez por las calles del barrio agradeciendo en silencio cada momento vivido allí. Los vecinos los despidieron con cariño porque ya no eran extraños sino parte de la comunidad. Valeria miró hacia atrás una última vez sintiendo que dejaba un capítulo cerrado con amor y gratitud. En la nueva ciudad alquilaron un piso sencillo cerca del mar donde el sonido de las olas se escuchaba por las noches. Valeria escribió frente a la ventana mientras Daniel trabajaba en proyectos que buscaban equilibrar beneficio y bienestar social. Sus conversaciones seguían llenas de planes pero también de silencios cómodos que hablaban de confianza. Una noche caminaron por la playa bajo un cielo lleno de estrellas y Daniel se detuvo sacando de su bolsillo un anillo sencillo que había comprado sin lujo pero con significado profundo. Se arrodilló sobre la arena y le pidió a Valeria casarse de nuevo, esta vez sin contratos ocultos ni mentiras sino con la verdad completa de quienes eran. Valeria con lágrimas en los ojos aceptó recordando todo el camino recorrido desde aquella oficina silenciosa en Madrid donde firmaron un acuerdo por desesperación. Ahora firmaban con el corazón abierto y con la certeza de que habían elegido estar juntos sin presiones externas. Meses después celebraron una ceremonia pequeña frente al mar con sus familias presentes ya no como jueces sino como testigos de un amor que había sobrevivido a secretos, orgullos y miedos. Don Ernesto y el padre de Daniel intercambiaron un saludo respetuoso comprendiendo que el verdadero éxito no estaba en los negocios sino en la felicidad de quienes amaban. Valeria publicó su primer libro dedicado a las segundas oportunidades y Daniel encontró equilibrio entre su vida profesional y personal aprendiendo que la riqueza más grande era llegar a casa y encontrar una mirada que lo eligiera cada día. El destino que los había unido por error terminó revelando que algunos caminos torcidos conducen al lugar correcto cuando el amor decide quedarse. Y así en una costa bañada por la luz del atardecer dos personas que habían empezado con mentiras construyeron una vida verdadera demostrando que el corazón puede encontrar